Estoy mirando el mapa de Uruguay. Uruguay es un país, digamos, pequeño y fácil de comprender, ¿no? Es como si te dijese una figura geométrica muy simple, no es un círculo, no es un disco, pero es muy sencillo. Tiene la Argentina en un lado, Brasil en el otro, el océano y el río de la Plata en otro, allí está Montevideo, pero déjame que primero te haga un cuentito que dice así. Ubicación de Montevideo, Uruguay. Montevideo es la capital uruguaya y es la capital más austral de América. Este dato yo no lo tenía. Límites. Limita al oeste con el departamento de San José y al norte y este con el de Canelones. Al sur tiene costas sobre el río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. La población, 1.800.000, 900.000, si querés 2 millones, como gustes. Es la ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Más de la mitad de la población del país vive en el área metropolitana de Montevideo. Montevideo es sede del Mercosur, allí está su edificio central y su parlamento. Voy a charlar un ratito con Raúl Sibeki, periodista, escritor uruguayo, vive en Montevideo. En 2003 obtuvo el premio José Martí por sus crónicas sobre la Argentina, es editor de la sección Internacionales del semanario Brecha y tantas otras cosas, ¿no? Por ahí algunas cosas malas que no vale la pena mencionar. Bueno, Raúl, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo estás, Quique? Bien, muy bien. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te lea primero una cosita y me ponga yo mismo en situación. Estoy escuchando cosas sobre Venezuela. Algunas son terriblemente contradictorias. Y entonces miro la brecha, no ando por la brecha. Suelo ser independiente y caminar por el medio, cosa que no está bien vista. Pero no ando por la brecha. Entonces, aquí y acullá, los pensamientos y lo que se dice sobre Venezuela es totalmente diferente. Y el Bigote Acosta dice desde Rosario, un país que trata de modo diferente a Venezuela, según qué persona y qué día, a veces la misma persona pero diferentes días, es una recaída de la coherencia, o más claro, una vertical caída de las certidumbres internacionales para un país y sus democráticos representantes, y más aún, ¿qué parte del país siente conmoción personal por el caso Venezuela? Puestas de a una, las miserias conmueven todas, porque toda relación injusta y toda hambruna conmueve, pero la política interna de Venezuela no es un eje de nuestro país, en todo caso de algunos interesados, de algunos. El caso Trump-Biden y la mirada oblicua de muchos colegas sobre un tema central, quienes manejan Yanquilandia, pone a este tema como el de los yuanes que podemos y no podemos usar en este punto. Ni carnales con Venezuela, ni poco carnales con Estados Unidos, pero parecidas ayer, hoy y mañana. Tal vez la única forma de credibilidad que sigue siendo la coherencia en los dichos y los actos. No somos coherentes. Dejamos fuera economía, Corte Suprema, federalismo violentado y mentido. Dejemos fuera las incoherencias porque se insiste. Es parte de la decadencia. Estamos decayendo, dice desde Rosario el Bigote Acosta. Y yo agrego desde acá, ¿por qué lo llamo a Raúl Sibeki? Porque quizá él me pueda orientar un poco en esta especie de mare magnum de opiniones que hay. Y entonces, al haber mare magnum, al no entender bien de qué se trata, están mucho más cómodos que yo, que soy independiente, los que están en la grieta, porque se fanatizan con una opinión y dan por terminado el tema. Raúl, ¿cómo es la situación con Venezuela? Bueno, primero me gustaría decirte en la onda de lo que venís leyendo y opinando,
que el tema Venezuela, como tantos otros temas, no se puede abordar como una hinchada de fútbol, ¿verdad? Me gusta, no me gusta, Sí. Tirar piedras, no tirar, o Sí. sea, es un tema para charlarlo con un mate de por medio, Sí. con calma Ujú. y sopesando. Sí. Eso es lo primero que quisiera decir. Bueno, Segundo, mi posición, que no tiene por qué ser compartida, es que yo defiendo la soberanía nacional de todos los países del mundo, sí. la no injerencia de nadie en el otro. Primero. Punto Sí. primero. Sí. Sí. Segundo, Mm. tengo la íntima convicción por los amigos que tengo en Venezuela, por los informes que leo, por las diferentes posiciones que contrasto, y gente de mucha confianza, que en Venezuela efectivamente se violan los derechos humanos. Ajá. ¿Verdad? Hay Muy una policía estatal descontrolada que reprime, que mata y no en poca cantidad, y Ajá. particularmente contra los sectores populares. bien. Entonces, esas dos cosas, el punto 1 y el 2, me parece que son importantes porque que yo diga que en Venezuela se violan los derechos humanos, Sí. ¿verdad? Sí. Podría decirlo de Uruguay o de Argentina, pero en Argentina, en Venezuela de una manera sistemática, diría yo, ¿verdad? Sí. No quiere decir que yo vaya a intervenir o defienda ningún tipo de intervención en Venezuela. Sí, pero entonces, ¿qué haces? Simplemente das la información de que no hay derechos humanos en Venezuela y punto. No, yo creo que como Estado-nación vos podés llevar a los foros internacionales, a las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Tu posición sobre Venezuela. Sí. Y además, los movimientos populares, los movimientos sociales, las centrales sindicales, tendrán su diálogo con los movimientos de Venezuela y de otros países y dirán su posición. Ajá. Lo que yo no estoy en contra es que haya una intervención militar o desestabilizadora de los servicios de seguridad, CIA o quien sea, contra ningún país. Que es en definitiva el deseo de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Yo, por eso, el punto 1 es defender la soberanía nacional de todos los países. Claro. Y hay un tercer aspecto que puede considerarse secundario, pero para mí no lo es tanto, y es que hay un cinismo internacional brutal porque Estados Unidos dice Venezuela es una dictadura, y muchos otros países. Sí. Pero Arabia Saudí, que ni siquiera hay pantomima de elecciones, donde las mujeres no pueden manejar autos, donde hay un régimen despiadado, Arabia Saudí, de ella no se habla. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, creo que ese doble parámetro para medir las cosas es profundamente hipócrita, profundamente mentiroso. Y de Arabia Saudí no se habla porque tiene relaciones carnales con Estados Unidos. Desde hace 60, 70 años, desde 1945, listo. Que es el principal proveedor, o fue durante mucho tiempo el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, y es una pieza estratégica fundamental. O sea que Arabia Saudí no tiene el más mínimo derecho a levantar un dedo en contra de Venezuela. Ni muchos otros países de América Latina, ni Honduras, ni Guatemala, ni México, ni Colombia, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y no están en el ojo del huracán. Claro. Lo que pasa es que Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo, entonces está puesto en el ojo para una agresión imperial que es infumable. O sea que es el petróleo el elemento principal que desata toda esta cuestión. En los últimos 15, 20 años, cuando gobernaba Chávez, Venezuela fue haciendo prospecciones y se descubrió que tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudí, que era la número 1. Y hoy en día es el principal reservorio de petróleo del mundo. ¿Y esta lesión de derechos humanos es nueva con Maduro o ya venía de la época de Chávez? Ya venía y se agudizó. Se agudizó a medida que Venezuela fue cobrando importancia como país petrolero y a medida que Estados Unidos veía que el chavismo no caía y se fue radicalizando. Aquí lo que hay es una radicalización imperial muy potente. ¿Hay otros países que están en la misma situación de Venezuela o Venezuela, por ser productor de petróleo, es el único país? Es el único país que tiene ese nivel de agresión internacional. Claro. Ahora,
Honduras tiene una situación de violación de los derechos humanos que no le va a la saga de Venezuela en absoluto. Sí. O México o Colombia. Sí. Este año en Colombia hubo 56 masacres. Eso que le llaman gatillo fácil en Argentina. Sí. Bueno, se ha cobrado la vida de cientos y cientos de líderes sociales. Sí. A tal punto que la Corte Suprema de Justicia hace ya un año, dice, en la muerte de líderes sociales, que es un goteo diario permanente, hay un patrón, grupos supuestamente paramilitares, Águilas Negras y otros, las llamadas autodefensas, matan líderes sindicales sindicales y sociales con absoluta impunidad. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, entonces, quería preguntarte tu mirada con respecto al comportamiento de Argentina respecto de Venezuela. ¿Hay una especie de ida y vuelta, una especie de desorientación o campaña de desorientación interna? Bueno, yo creo que lo que acaba de mencionar el gobierno de Alberto Fernández, más allá de que esté o no de acuerdo con lo que dijo, creo que obedece mucho a una situación interna de la Argentina. Sí. Es mi opinión y puedo estar equivocado. Pero Alberto necesita descomprimir situaciones internas, necesita distanciarse del kirchnerismo más duro, ¿verdad? Del que es Venezuela sí a cualquier precio, y de ese modo hace un gesto dual, diciendo, sí se violan derechos humanos en Venezuela, pero estoy en contra de la intervención. Me parece que es una declaración, por lo menos, interesante. Yo la respeto mucho, no quiere decir que esté a favor del gobierno, ni nada de eso, ¿verdad? Pero respeto ese posicionamiento que creo que es bastante ajustado a realidad. Bueno, pero aparte es coincidente con lo que me decías al principio. Una cosa es condenar desde afuera la no existencia de derechos humanos o la transgresión de los derechos humanos, y otra cosa es una intervención directa al país. Claro, vos fíjate que cuando la dictadura argentina, yo estaba exiliado en España y todos denunciábamos los desaparecidos, etcétera, ¿verdad? El genocidio de la Junta Militar. Pero nunca se nos ocurrió llamar a Rusia, a Estados Unidos, a cualquier país a que intervenga en Argentina. Son dos concepciones completamente distintas. Estamos en contra, algunos, de la intervención militar, injerencia directa en ningún país del mundo. Estableciste recién una diferencia entre el kirchnerismo más acentuado y más acendrado, donde Venezuela está todo bárbaro, y la postura del presidente de la nación. ¿Qué opinas de esta cuestión interna que se está manteniendo aquí en nuestro país? Bueno, yo estoy mirando desde lejos, ¿no? Por eso, no tengo todos los elementos, pero mi impresión es que hay una situación interna dentro de las fuerzas del gobierno muy compleja, una disputa muy fuerte, y cada uno tiene sus puntos de apoyo. El kirchnerismo tiene una base social y militante muy potente. Claro. Y Alberto Fernández puede decir, bueno, si no te gusta, renuncio, y ahí mete un lío tremendo, ¿verdad? O sea, tiene un poder de presión, aunque sea una solita persona, también muy fuerte, ¿verdad? O sea, no es una disputa de poder simple y sencilla, sino que en ella están involucrados consecuencias de larga, que pueden hacerle mucho daño al país, ¿verdad? Y al gobierno actual. Interesante escuchar la mirada, tu mirada, cruzando el charquito, mirando desde allá, porque nosotros acá adentro estamos bastante confundidos en función de lo que vamos viendo y de lo que vamos escuchando. Y entonces, bueno, opinar sobre esto, de alguna manera, yo no sé si es desestabilizador, pero viste que siempre se dice, no te metas con ese tema porque es desestabilizador. Y digo, ¿no es más desestabilizador no hablar de esta confrontación interna? Me pregunto. No tengo la menor duda, porque además esa confrontación externa, todo el mundo habla de ella, existe, como existe la oposición
macrista, y también tiene sus fracturas la oposición macrista, porque no es lo mismo Macri que Larreta, ¿verdad? Sí. En Buenos Aires. Entonces, esa contradicción interna es necesario blanquearla y discutirla. Claro. Yo le diría a los compas de lo que puedo tener más cercano, que son los movimientos sociales en Argentina, sí. ¿Qué ganamos cerrando filas y no haciendo ninguna crítica al régimen venezolano? ¿Cuál es la ventaja? Tú podés decir, yo estoy en contra de cualquier intervención y desestabilización de un gobierno, punto. Sí. Eso no implica defender a rajatabla todo lo que hace claro. de puertas adentro ese gobierno o ese régimen. Claro, pero bueno, la existencia de la grieta también se traslada a juicios que tienen que ver con otros países. Entonces, cuando apenas vos ensayás una crítica, ya estás de un lado y estás contra Venezuela. Exactamente. Sí. Exacto. Y ese es un disparate. Hay una polarización que impide el debate, impide la expresión libre de ideas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Pasa lo mismo en Uruguay? No. Hay tendencias a eso en todas partes, pero la gente va matizando cosas. Además, es muy curioso esto, porque se acepta generalmente que el gobierno uruguayo ha manejado la pandemia de forma razonable, positiva, pero es un gobierno de derecha. Claro. Enfrente, el de Brasil, se dice, ha manejado la pandemia horrible. Es un gobierno de derecha. Entonces, en la derecha y en el progresismo, encontrás gente que ha manejado bien y mal la pandemia. Entonces, no se puede hacer una grieta. Los de la derecha lo han manejado mal y los de la izquierda o del progresismo lo han manejado bien. Entonces, uno tiende a meter esos debates para decir, pensemos, bajemos un poco la bandera y el altavoz, el altoparlante, y pensemos, reflexionemos. Y no es fácil. Cierro con esto que acabas de decir, pensemos. Gracias, Raúl. Abrazo enorme, Quique. Bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Y donde sea. Bueno, lo escuchaste a Raúl Sibeki, comentando cosas del otro lado del charquito, desde la ciudad de Montevideo. Me gusta a veces llamarlo para ver cómo se ve la cosa desde afuera. Y la verdad es que coincido con buena parte de sus pensamientos. Bueno, ¿dónde lo escuchaste a Raúl Sibeki? Y aquí, en Estudio País.